Hoy vas a aprender a dibujar un búho sin complicarte la vida. Pero ¿cómo que sin complicarme la vida? Es que muy fácil, corazón. En el dibujo también existen fórmulas que sean un poco más precisas que otros modos de dibujar, en el cual tú puedes facilitarte la existencia y puedes utilizarlo como una herramienta que luego se convierte en intuitivo para ti, sin necesidad de recurrir a un montón de invenciones extrañas donde ni siquiera estás entendiendo lo que estás observando. No. Tenemos que aprender a observar y además de observar a simplificar las formas y convertirlo en algo de volumen tridimensional, porque la idea es que nuestros dibujos no se vean meramente planos, y esto lo vamos a conseguir de maneras mucho más fáciles. De hecho, las bases que utilizaremos en este video de hoy también se utilizaron para el video de cómo dibujar ojos. Son bases que se comparten bastante y vean como una misma forma tridimensional puede utilizarse para muchas cosas y comprender más fácilmente a observar aquello que queremos plasmar. Vamos a empezar por conocer algunas cosas un poco más generales, como lo que sería el hecho de la esfera. Realmente en el búho no vamos a utilizar una esfera como tal, sino que al menos en mi experiencia me parece que es un poco más fácil utilizar como un huevo. O sea, es un óvalo, pero para hablar de tridimensionalidad diremos que es una especie de huevo, ¿ok? A ver. A mí me parece que el círculo como tal sirve para cabezas que son un poco más finas, como de otro tipo de aves, como lo que tenemos acá al lado, que este es un carpintero bellotero. De hecho, yo utilizo una aplicación que se las voy a estar dejando por acá para conocer las aves que están en mi país o en mi ciudad y cuáles son las más comunes de mi región para poder pues reconocerlas más fácilmente, y de hecho de ahí es donde más suelo yo sacar aves al momento de dibujar. Así que nada, me parece a mí que entender lo que es la tridimensionalidad del círculo, como tenemos acá, es bastante importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el círculo, así como se hizo en el tutorial de cómo dibujar ojos, nos va a brindar la dirección. Nos va a brindar la dirección a partir del pico. Entonces tenemos dos líneas, la que es horizontal y la vertical. Y la combinación de ambas es lo que nos va a indicar la dirección. En este caso no será la dirección del ojo como anteriormente vimos, sino que va a ser la dirección del pico. El pico nos va a indicar un aproximado de dónde van a ir lo que serían como que las demás partes de la cabeza. Cabe aclarar, en este video solamente vamos a ver lo que sería dibujar la cabeza en específico. ¿Por qué? Porque dibujar el cuerpo completo es mucho más complejo, porque también tenemos que armonizar otros elementos del dibujo, no meramente la parte anatómica, sino ya una parte de composición. Y obviamente nos podemos llegar a demorar un poquito más en esto y es más difícil de explicar de una manera resumida. Así que para no hacer el video tan largo, por ahora vamos a empezar con la cabeza y paso a paso iremos por el resto del cuerpo. Entonces no se preocupen. También explicaremos un poco sobre cómo colorear las plumas, así que ustedes tranquilos. Nada, continuando entonces con la cabeza, vemos que la esfera funciona un poco similar a lo que sería entonces este huevo, este óvalo, ¿ok? Vemos que entonces las líneas nos indican la dirección y a partir de ahí empezamos a ubicar los ojos. Los ojos yo los estoy guiando a partir de la misma línea horizontal. ¿Por qué? Porque es una aproximación, más no es exacto, ¿ok? A ver, pensemos, si en los humanos, que nosotros somos toda la misma especie, ¿cierto? Los cráneos pueden llegar a variar bastante y nuestros cánones también pueden llegar a variar un montón, aunque tengamos un canon estándar, que eso de estándar, pues, nada, eso sería otra discusión, pero bueno, ¿cierto? Tengamos en cuenta que entonces en las aves, siendo una gigantesca cantidad de especies distintas, obviamente la estructura ósea va a cambiar, se va a diferenciar, no todas las aves van a ser iguales. Esto solamente es una base para saber más o menos por dónde se supone que irían las cosas, para entender la forma en la cual debería de funcionar y para tú dibujar de manera más exacta, si eso es lo que buscas, cierto tipo de ave, animal o lo que tú quieras, tienes que estudiar un poco más sobre lo que sería ya su parte anatómica, cómo es su cráneo, dónde se unen tales huesos, cómo van sus plumas. Esto es mucho más complejo y normalmente se utiliza más para lo que es ilustración científica, porque en ilustración científica realmente queremos
ya dar a entender algo más relacionado a la biología, porque es eso, ciencia, y la ciencia sí tiende a ser muchísimo más exacta, más precisa que lo que puede ser algo más intuitivo como el dibujo. En este caso estamos tratando una expresión artística y un acercamiento, no estamos tratando una parte específica de ilustración científica, dado que la ilustración científica es mucho más compleja. Sin embargo, las bases que te pueda llegar a dar el día de hoy pueden ayudarte a entender cómo sirve este movimiento y cómo tú expresarlo de manera artística, porque al menos en mi opinión personal, digamos que si nos quedamos solamente en lo técnico, a mi gusto tiende a perder un poco de expresividad, pierde vivacidad, pierde alma, según yo, ¿cierto? Porque meramente nos estamos enfocando en técnica. Por ejemplo, los ejercicios que realicé para el día de hoy, a mí me parece que pierden un poco de la parte orgánica, porque principalmente me centré en tratar de explicarles a ustedes método. ¿En qué sentido? A ustedes no les sirve que yo simplemente me siente aquí a dibujar y decirles, bueno, yo hice, ustedes hagan, realicen. No, realmente eso no sirve. Lo que a mí me toca estudiar detrás de estos videos es poderles mostrar método, un método que para ustedes pueda ser más preciso y más sencillo de entender, y que luego lo puedan utilizar en sus propias ilustraciones y les sirva para poder modificarlo todo lo que ustedes quieran, y que entiendan lo que es una base y así hacer lo que ustedes se les dé la regalada gana con esas bases, y que les sirva, principalmente eso, que les sirva, porque yo no dibujo de la manera en la que yo les estoy mostrando en este video. Yo dibujo de una manera que ya es un poco más intuitiva, porque tú terminas automatizando procesos, pero eso es algo que se demora un poquito más, así que igual no se preocupen por esas cosas. Continuando entonces con lo que sería el dibujo de aves, podemos llegar a notar que entonces acá lo que yo tengo es un búho, y el búho lo tenemos con un huevo. Nuevamente, las mismas dos líneas que tenemos en la esfera, que sería la vertical y la horizontal, nos van a indicar la dirección aproximada de lo que es el pico. ¿Qué ocurre? Que el pico en los búhos normalmente está muy tapado porque sus plumas son muy tupidas, en general en la parte como del rostro, digámoslo así. Entonces, la X, o sea, en donde se cruzan las líneas, es de donde realmente en su estructura va el pico, pero me parece a mí que se muestra más el pico de manera visual más abajo de la X, y a partir de la línea horizontal, guiándonos por la X, podemos realizar un pequeño triángulo que nos va a unir lo que es los ojos. Los ojos no siempre van a estar en la misma posición, en la misma dirección ni nada del estilo, porque nuevamente les recuerdo que eso puede cambiar dependiendo de la estructura ósea de cada especie, y las especies son bastante distintas aunque tengan parecidos. Entonces pues nada, aquí podemos ver un poquito como del proceso, ¿ok? Tenemos que entender la forma, la tridimensionalidad. Y con este pequeño carpintero bellotero que tenemos acá, miren que esos son pasos. ¿A qué me refiero con pasos? Empezamos con una esfera. De la esfera sacamos simplemente una línea, en este caso horizontal, no la vertical. ¿Por qué? Porque no la necesitábamos en este momento, ya que está de manera meramente lateral. Si está meramente lateral, lo que va a hacer la línea horizontal es solamente indicarnos la dirección del pico, y a partir de la dirección del pico podemos ubicar el ojo. Luego realizamos unas líneas azules. Bueno, yo las hice azules para que ustedes puedan diferenciarlas mejor, para indicarnos más o menos dónde van los patrones del plumaje. Esto es algo que nos va a ayudar un montón a poder plasmar bien un ave o cualquier animal. Patrones, porque los animales tienden a tener ciertos patrones que nos van a enseñar el volumen y le va a dar mucha vivacidad al dibujo, al menos según mi perspectiva. Y luego yo simplemente lo rellené un poquito más con los colores pues, que son característicos de esta especie. Y si ustedes ven, no es lo mismo el relleno de la primera capa de color a lo que es el boceto, y no pasa absolutamente nada con eso. De hecho, la idea es esa. Tú con cada capa puedes ir modificando a como mejor te parezca a ti lo que es tu dibujo, porque es tu expresión. Hay gente que directamente ya lo hace súper exacto y hacen un montón de cosas y les queda espectacular. Eso me parece maravilloso, pero no te tienes que sentir rígido al momento de tú tener un dibujo. Puedes altéralo cuantas veces tú quieras y veas necesario, porque es tu dibujo y es tu expresión, y solamente tú sabes cómo mejor te puedes llegar a quedar. Obviamente tendremos más guías y hay más maneras en las cuales encontrar reglas en el dibujo que pueden ayudarnos a entender mejor bases, pero no te sientas limitado solamente porque otra persona que tú admires o te guste su método lo haga así. Tú tienes que encontrar tu método, y créeme que te va a ir muy bien una vez que tú empiezas a alterar las normas que ya conoces. Entonces nada,
Eso por este lado. Y por este lado derecho les voy a dejar lo que sería un poco como empezar a ubicar las partes del búho. Y recuerden que los cuernitos que tienen ahí de plumas no son sus orejitas, son literalmente cuernitos de plumas, o sea, solamente son plumas para que no se confunden. Así que con esto iremos un poquito más hacia la parte ósea del búho. Bueno, ahora sí, por este lado les puedo mostrar un poco más lo que es un acercamiento óseo a el búho. No estoy segura el cráneo de qué especie de búho en específico es este, pero nos puede servir porque la mayoría de búhos tienen un cráneo bastante similar. Puede llegar a cambiar bastante, bueno, bastante, ¿cierto? Pero podemos guiarnos a partir de esto. De hecho, el cráneo de un búho y una lechuza, la lechuza tiende a ser un poquito más alargado, así que podemos guiarnos a cómo dibujar un búho para aprender también a dibujar una lechuza, pero no es exactamente igual. Pero nada, acá podemos ver que realmente la cavidad de los ojos del búho es súper grande. De hecho, creo que esa es la parte más llamativa de lo que es el búho. En lo personal, a mí me gusta exagerar un poco los ojos en el búho. Me parece súper atractivo poderlas exagerar. Pero eso es un gusto mío. Si ustedes quieren hacerlo más exacto, eso no pasa absolutamente nada. Por eso tenemos que entender lo que es la parte ósea. Yo no les voy a enseñar a dibujar la parte ósea porque en este caso no es necesario. Solamente estamos entendiendo la funcionalidad de las formas detrás de la existencia de las mismas, digámoslo así. No tenemos que aprender, digámoslo así, en este momento, porque para un estudio mucho más preciso y hondo sí lo necesitaríamos, y eso sería más como para un taller de varias horas. Pero hablando de manera general, para que ustedes se desembalen, digámoslo así, o sea, que ustedes la capten más rápido, solamente vamos a ver cómo es la parte ósea visualmente y cómo transformar esa parte ósea en formas que podamos entender de manera más rápida y sencilla. Entonces, por ejemplo, me parece más importante de lado. Ustedes pueden ver ahora de lado que el pico es una gran parte de la cabeza del búho, es una gran parte. Y cuando nosotros vamos a dibujar las plumas, se ve un pico así, chiquitito. ¿Por qué? Porque las plumas son muy tupidas, así que ahí nos podemos dar cuenta lo que es el volumen de la parte de la cabeza, el cráneo, y el volumen de las plumas. El volumen de las plumas es mucho mayor, por lo que claramente al dibujar el círculo base, o más bien la esfera base o el óvalo base, luego vamos a dibujar la parte de las plumas. Las plumas van a salir del óvalo, o sea que ten en cuenta que en cuanto a lo que vas a armar de composición, el óvalo solamente te está indicando la estructura en la que van a ir las partes anatómicas como el búho más o menos. Y tienes que entender que va a haber un espacio extra para las plumas. O sea, te vas a salir del espacio que ya estás dibujando. ¿Por qué? Es como una persona con ropa. Ustedes pueden ver que, pues, nada, esta es mi estructura, ¿cierto? Yo en este momento no estoy ocupando más espacio que este de manera visual. Pero si por ejemplo yo me pongo ropa holgada, por ejemplo esta chaqueta o algo mucho más grande, el volumen claramente cambia y no significa que por eso mis huesos sean más grandes o algo del estilo. Simplemente entendemos que estoy ocupando un espacio distinto ahora en la parte compositiva de manera visual, y eso es todo. Ahora vamos a pasar un poquito de nivel a entender la parte del plumaje. Entonces, ya aprendimos a dibujar un poquito mejor lo que es la estructura de la cabeza del búho, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que entender cómo dibujar las plumas, ¿ok? Listo, vemos que la estructura es un huevito nuevamente donde tenemos principalmente lo que es el pico y los ojos, o bueno, la cavidad de los mismos, ya que luego la vamos a alterar un poco con la forma del párpado y la forma de las plumas que los recubren. Y miren que el volumen aumenta bastante significativamente en cuanto a lo que es nuestra estructura inicial del óvalo y lo que es, ahora sí, la composición del búho por sí mismo. Estos dibujos no están terminados en cuanto a lo que es color. O sea, la verdad yo veo esos dibujos y les faltan por ahí como 4 capas más de color y de estarle trabajando plumas, pero lo hice de una manera más resumida para que se entienda en este caso. Entonces ustedes pueden ver que pasamos de un óvalo, ahora sí empezar a dibujar lo que son los patrones. Guíense mucho de la máscara, porque los búhos y las lechuzas tienden a tener una máscara bastante marcada que nos puede servir mucho para terminar de ubicar las cosas. Y fíjense en los espacios vacíos. ¿Qué son los espacios vacíos? Digamos, si yo tengo este brazo así,
no sé, así, ¿cierto? Ustedes no tienen que fijarse en la estructura de mi brazo, que es esta. No, traten de fijarse en este espacio que yo estoy dejando acá. Estoy dejando esto. Así que ustedes van a entender de una manera más fácil el decir, no tengo que dibujar un brazo y todos los músculos y que no sé qué, y que para que quede bien. No, dibuja el espacio vacío. Dibuja el espacio que hay entre mi cabeza y el brazo. ¿Por qué? Porque así te preocupas menos de lo que es musculatura. Esto obviamente no te va a servir para entender anatomía, pero te va a servir para entender nuevamente. Yo hablo mucho de composición de imagen, pero es que es importante, y la verdad es que esto es nada de composición de imagen, esto solamente es comprender formas. Composición es una cosa que ni yo entiendo bien todavía. Cuando lo entienda se los traigo, pero todavía no lo entiendo. Entonces pues nada, o sea, dibujen el espacio vacío, así no se complican con lo que es la parte del músculo, que el movimiento de estos dedos, que la mano, que no sé qué. No, ustedes simplemente ven un espacio vacío y empiezan a llenar formas. Eso es todo, así que vamos a hacer lo mismo en este caso. Ustedes hacen una máscara, que es un espacio vacío, y le rellenan formas. Y ya, a partir de ahí ustedes pueden guiarse para dibujarle los cuernitos al búho y el resto de las plumas, y dependiendo de qué tan esponjado, por ejemplo, pueda estar el búho o no, y qué tanta expresión o dirección quieran darle. Entonces nada, tenemos el búho de frente, que pues simplemente lo llenamos un poquito de plumas, y lo tenemos de manera lateral. Miren que nuevamente de manera lateral lo que es la cruz, porque no es 100% lateral, está un poquito más guiado como hacia el 3/4 más o menos. Bueno, como está un poquito más hacia el 3/4, vemos que necesitamos lo que es la intersección entre la línea horizontal y la vertical para poder ubicar bien lo que es el pico. Y a partir del pico dibujaríamos lo que son los ojos. Si ustedes pueden ver esa técnica de empezar a utilizar simplemente dos líneas a partir de una esfera o un elemento con volumen, también puede llegar a ser una caja, por ejemplo. Ustedes pueden hacer prácticamente la dirección que ustedes quieran en un rostro. Puede ser un rostro humano como puede ser un rostro de un animal. Simplemente nos está dando indicaciones generales de dónde van a ir el resto de los elementos de un rostro. Eso es todo. La verdad es que va a ser súper útil que ustedes entiendan cómo utilizar dos direcciones a su favor, porque ya no tienen que hacer solamente rostros de lo que ustedes quieran así de frente o completamente lateral, sino que ahora pueden hacer rostros en 3/4, arriba, abajo, izquierda, derecha, vea, como ustedes los quieran dibujar, van a entenderlos a partir de simplemente dos líneas que están indicando un volumen. Una cosa maravillosa y espectacular. Bueno, vamos a intentar dibujar ahora sí un búho. Empezamos con lo que es un óvalo, ¿ok? Realizamos el óvalo, todo bien, todo espectacular, ya entendimos lo que es el óvalo, el huevo, la esfera, perfecto. Y ahora empezamos con la primera línea, que sería la vertical, o al menos yo siempre empiezo por la línea vertical. Y luego realizaremos la línea horizontal, que nos va a indicar lo que es la dirección de los ojos y del pico del búho. O sea, en esa intersección es que vamos a realizar, por ejemplo, lo que es el pico. Así que bueno, vamos con la línea horizontal. Listo, ya la tenemos. Vemos que el búho está como así, ¿cierto? Bueno, después de realizar estas dos líneas podemos, obviamente yo no lo estoy haciendo exacto, ¿ok? Yo simplemente estoy haciendo una interpretación rápida de la imagen para entender más o menos cómo va el asunto. Por ejemplo, la línea realmente tendría que ir un poco más hacia acá, de hecho, si fuéramos a hacerlo de manera más precisa. Bueno, yo medio labor, ustedes entienden, bueno, todo súper bien, súper espectacular. Y empezamos con lo que es el pico. Bueno, vamos a realizar el pico más o menos acá a esta altura. Y esta es la parte de la luz. Yo me fijo un poquito en las luces y las sombras para poder entender más hacia dónde va el resto de las formas, perdón. Y vamos a ubicar los ojos. Vean, acá tenemos este bultico de acá, todo esto son plumas. Pues para mí son espacios vacíos entre lo que son los ojos y el pico. Y vamos a ubicar los ojos más o menos como por acá. Listo. Entonces tenemos que acá estas plumas están interrumpiendo esta parte de los ojos. El ojo está bastante elevado acá. Que podemos salirnos sin ningún problema de lo que es el óvalo. O sea, es que el óvalo solamente nos está indicando algo. A ver, hay personas que la verdad logran hacerlo de manera súper exacta dentro del propio óvalo. En mi caso, yo no lo he logrado hacer bien de esa manera, y ni siquiera en los rostros humanos lo he logrado hacer bien de esa manera. Yo casi siempre me termino saliendo un poco más, porque me parece que pues es un poco de estilización, supongo, porque se supone que la idea es hacerlo más exacto, pero a mí me funciona más realizarlo de este modo.
Ahora realizamos una segunda capa para poderle dar buena forma a lo que sería pues la conformación del rostro, porque me parece bastante importante esa segunda capa, porque la primera es más como una guía según, pues al menos yo, ¿cierto? Y ya la segunda yo termino de entender bien dónde van más precisas las formas. Simplemente le va a rellenar un poquito las pupilas, de hecho esta pupila debería ser un poco más grande. Y pues bueno, ahí tenemos una forma. Se ve súper exótica, pero créanme que luego con las capas de color es donde más se termina de solucionar el asunto. Bueno, acá tenemos lo que creo que se le dice tecolote llanero. Bueno, es un mochuelo, creo. Este es joven. Si ustedes pueden fijarse en el plumaje, es más bien un poco joven. Así que vamos a dibujarle lo que es su cabecita para entender ahora otra forma. Vean, realizamos nuevamente un huevito. Vamos a empezar nuevamente por la nariz. Vamos a simplificar un poco las formas. Acá yo me doy cuenta de que el pico sería idealmente un poco más hacia abajo, así que lo seleccionamos, le damos en la opción deformar, deformamos un poquito hacia los lados y hacia abajo, que de hecho eso es lo bueno del digital, que podemos hacer utilizar uso de muchas herramientas que nos facilitan un poco la existencia. ¿Por qué? Porque por ejemplo nosotros hacer esto en tradicional, ay no, vuelva y borre y empiece todo, porque la verdad es un poquito más complejo, me parece a mí, el uso de materiales en tradicional. Aquí vamos a agregar textura. Siento que la textura es de lo que más puede ayudarnos a arreglar a veces un dibujo, porque la verdad lo hace ver bastante llamativo. Y nos enseña también más o menos por dónde guiar lo que es el volumen. Y nada, esos serían los resultados de lo que sería pues lo poquito que aprendimos. Si ustedes pueden ver, es muy distinto el primer boceto al segundo meramente por lo que es el calibre de la línea. ¿A qué me refiero con el calibre de la línea? De que el segundo boceto está hecho con líneas un poco más delgadas. Eso le da más delicadeza. O sea, ustedes ven eso y dicen como, ay, delicado. Si ustedes ven el primer boceto se ve más grueso, más brusco, más como, sí, o sea, eso, se ve brusco, se ve más como rápido, podría llegar a decirlo, y porque tiene también menos detalle. La línea gruesa nos permite menos detalle, dado que parece más una mancha. Nada, primero también quería mostrarles la diferencia entre estas dos cosas, que ustedes también tienen que tener cierta atención al momento de dibujar en lo que es el calibre de la línea, qué tan grueso lo están haciendo, qué tan delgado, porque también es lo otro. Entre más oscuro ustedes están haciendo la línea, más volumen le pueden llegar a dar. Entre más claro significa que está como más iluminado. Entonces, pues nada, al menos eso es según lo que he aprendido. Y pues nada, les dejo aquí estos dos bocetos. Ustedes ya vieron cómo se dibuja de manera un poco más precisa. Y ahora sí iríamos a lo que es la parte del coloreado. Bueno, yo realicé dos búhos un poco más coloreados. El boceto fue hecho a partir de esferas, y si ustedes pueden ver, las caras quedaron eso, como más circulares, menos ovaladas. A mí me gustaría que hubiesen quedado un poco más ovaladas, pero realicé estos bocetos de esta manera para que ustedes puedan ver la diferencia entre realizar un huevito y una esfera al momento de dibujar diferentes tipos de estructuras óseas. Por ejemplo, esto hubiese quedado muy bien para un pájaro con una cabeza más fina, como lo que puede ser, por ejemplo, el carpintero bellotero que vimos al inicio. En este caso hubiese sido mejor el óvalo del que hemos estado hablando anteriormente. Este coloreado solamente es de una capa. La idea es que ustedes por coloreado utilicen varias capas de relleno. Esto de hecho también se puede llegar a utilizar al momento de la pintura. Ustedes como pueden darse cuenta de que una pintura está bien rellenada. Si ustedes ponen el lienzo a contraluz y ustedes ven que no está pasando la luz, es porque está con muy buena cantidad de capas, con muy buena cantidad de pintura, y es mejor el resultado a largo plazo, digámoslo así. Les voy a dejar nada más el speed paint de este par de búhos. Son dos ácido clamator, la verdad, no sé, es el búho que más utilicé. En este caso el ácido clamator me encanta, me fascina por alguna razón, y espero que a ustedes también les pueda llegar a gustar y les sirva principalmente. Y ahora sí nos dirigiremos a un resultado más completo. En este caso a mí la verdad no me terminó de agradar el resultado, porque es un resultado un poco más técnico. O sea, me estaba esforzando más que nada en que ustedes puedan entender el proceso del mismo antes de que pudiese tener algún tipo de expresión o estilización. ¿Por qué? Porque en este caso yo no estaba estilizando, sino que meramente estaba tratando de seguir un método que ustedes puedan entender. Ustedes, por favor, luego traten de editar lo que les estoy enseñando acá a como mejor se les acomode. Ustedes simplemente están viendo una base que pueden utilizar y ya, no es una regla, o sea, no es algo fijo. Así que nada, acá podemos visualizar que tiene varias capas.
para varios búhos. Yo en lo personal empiezo por, en este caso, una capa completa de un color base, relleno lo que sería todo el boceto. Luego continúo con una segunda capa, que es la que ustedes vieron en la ilustración anterior, que solamente tiene una capa de color, donde yo estoy empezando a guiar por manchas. Esa es mi manera de realizarlo, a partir de manchas, donde va el patrón del plumaje, porque es un patrón inexacto, es un patrón... Bueno, ustedes pueden ir agarrando cuál es el ritmo del patrón, pero realmente esto varía por cada individuo. Entonces, pues nada. Yo lo estaba realizando de esta manera, a partir de manchas, tal cosa, así que yo me estoy guiando ahí donde están las luces, las sombras, etc. Ya en la segunda capa, miren, ustedes pueden ver que ni siquiera es una capa completa, nos sigue cubriendo el fondo, es la primera capa de color que dimos de un color sólido. Miren, es realizar más manchas más precisas, cada vez un poco más delgadas. Y ahora realizaríamos la tercera capa, que es para terminar de dar lo que son resultados de volumen y de textura. La verdad es que este dibujo yo todavía lo sigo viendo incompleto, o sea, yo la verdad todavía le agregaría por ahí unas 2 o incluso 3 capas más para verlo más completo, pero la verdad es que no me daba el tiempo, porque hacer estos videos la verdad se demora y pues tengo trabajo, tengo estudios, tengo vida, tengo muchas cosas y no me daba el tiempo, lo siento mucho. Si me pagan un taller algún día, yo les enseño lo que ustedes quieran. Bueno, mentiras. Siguiendo con eso, yo utilizo una capa extra en muchos casos para realizar lo que son detalles. En la capa extra podemos utilizar, por ejemplo, luces, acentuar sombras, colores más sólidos, más firmes, y la idea es que ustedes lo separen por capas. ¿Por qué? Por ejemplo, para la capa de la cara, yo acá no lo estoy haciendo porque yo lo realizo de una manera un poco más automática, pero por ejemplo, para la parte de la cara, ¿cierto? La parte interna, la idea es que ustedes tengan una capa separada y luego hacer una capa extra que ustedes les recubra el contorno de la cara. ¿Por qué? Porque así no les afectará lo que esté debajo, lo que esté encima. Suena súper redundante, pero créanme que les puede llegar a servir después. Entonces nada, eso por el primer lado. Este es un búho un poquito más complejo de colorear y ustedes pueden ver que tiene más capas y se ve de hecho un mejor resultado porque tiene más capas. Nuevamente tenemos el color sólido de base, que es el que vamos a utilizar de manera general para rellenar el boceto del búho. Luego tendremos una segunda capa que miren que nuevamente es las manchas, es puro manchones, meramente, vea, así, pin, 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 manchas. Y eso es lo que nos va a indicar más o menos dónde van ciertos colores, dónde van ciertas luces y dónde van ciertas sombras. Nos está indicando el patrón del plumaje. Ahora vamos con una segunda capa. Esta segunda capa es mucho más precisa. Miren, esta de hecho es más rellena. Miren que no llena su totalidad. Miren que vea, para que hagamos la distinción. La segunda capa sí llena prácticamente a totalidad o completamente más bien lo que recubre la capa sólida. La capa sólida se recubre por la primera capa, que sería textura, manchas, y se llena de puras manchas. O sea, ustedes están llenando eso de colores distintos porque están indicando formas y volúmenes a partir de manchas. Y la segunda capa ya no necesita rellenar del todo el dibujo porque ustedes ya tienen un fondo más sólido que les está ayudando sin que tengan que hacer nuevamente pluma por pluma. Porque miren que si yo quito la capa de abajo, esto no está rellenando por completo, simplemente nos está dando más forma, más volumen, está haciendo de manera más exacta. Y ahora si nos vamos con la tercera capa, que en realidad sería esta, miren que es todavía miren que la forma se ve todavía más concisa. Entre más capas, más vamos a precisar nuestros trazos. Y miren que si yo quito las capas de abajo, nuevamente tampoco termina de rellenar todo el color sólido. Por eso necesitamos varias capas. Es como si ustedes estuvieran pintando, es algo un poquito similar. Y ahora miren que yo agregué otra capa, pero que está debajo de esta. ¿Por qué está debajo de esta? Porque es la cara y yo necesitaba que las cosas de dentro de la cara no se combinara con la parte exterior. En caso de que yo me equivocara en la parte exterior, no me afectara las líneas de la cara. Y por último tenemos una capa para la iluminación de los ojos, precisamente de los ojos. Podemos utilizar obviamente otros tipos de iluminación, etcétera, etcétera, pero en este caso yo lo hice meramente para los ojos. ¿Por qué? Porque me era más necesario. Y ya les voy a dejar el speed paint para que ustedes se lo disfruten más y entiendan más del proceso. Y eso sería todo por el día de hoy en cuanto a cómo dibujar búhos.
Y bueno, por acá tenemos al final otro bocetico más, que este boceto lo hice de manera intuitiva, y si ustedes pueden ver, utilicé las bases que vimos anteriormente y ya realicé simplemente un dibujo intuitivo, o sea, no tenía que ser metódico. Y al no ser metódico, ustedes no sé si logran apreciar que tiene más expresión, se ve más dinámico, se ve más orgánico. A eso me refiero, de que utilicen lo que ven ahora, las bases y todo el cuento, para deformarlas como ustedes quieran y estilizar sus dibujos. Ahora sí, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que yo muy gustosa de estar una vez más aquí con ustedes. Les voy a seguir comentando más dinámicas por Instagram y por la comunidad de YouTube. Espero que participen. A mí me encanta leerlos, me fascina verlos. Y si ustedes realizan ejercicios que vieron en el video de hoy, por favor etiquétenme en historias de Instagram, que yo voy a estar encantada de ir a ver todos sus procesos artísticos, porque nada, qué maravilla. Y bueno, recuerden por favor darle like, suscribirse, compartir si les está gustando el video, porque eso me ayuda bastante a seguir creciendo un poquito más en esta comunidad. Y tengo redes sociales, principalmente estoy más activa por Instagram, es donde más tiendo a anunciar cositas, novedades, etcétera, otras ilustraciones. Ahí hay un montón de ilustraciones que yo no muestro aquí en YouTube porque son de hace tiempo incluso. Tengo más trabajos en tradicional, otros en digital, y espero que les guste, que sean de su agrado. Tengo Instagram, TikTok, Twitter, tengo también Facebook, tengo como todas las redes sociales, y pueden encontrarme en todas las redes como @etereo_saturno. También tengo una red personal que es etereo_ryuk, pero por ahí no subo cosas tan artísticas, sino cosas más personales. Y creo que nos veríamos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberlo visto, y espero que tengan una buena semana.